Capítulo primero del Evangelio según el Espiritismo. Yo no he venido a destruir la ley. No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruirlos, sino a darles cumplimiento, porque en verdad os digo que el cielo y la tierra no pasarán sin que todo lo que está en la ley sea cumplido, hasta una sola jota y un solo punto. San Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. Moisés. La ley mosaica se compone de dos partes distintas: la ley de Dios promulgada en el monte Sinaí y la ley civil o disciplinaria establecida por Moisés. La una es invariable y la otra, apropiada a las costumbres y al carácter del pueblo, se modifica con el tiempo. La ley de Dios está formada en los 10 mandamientos siguientes. Primero, yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendréis dioses ajenos delante de mí. No haréis para vos obra de escultura, ni figura de lo que hay arriba del cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de las cosas que están en las aguas debajo de la tierra. No las adoraréis, ni les daréis culto. Segundo, no tomaréis el nombre del Señor vuestro Dios en vano. Tercero, acordaos de santificar el día de sábado. Cuarto, honrad a vuestro padre y a vuestra madre, para que seáis de larga vida en la tierra que el Señor vuestro Dios os dará. Quinto, no mataréis. Sexto, no cometeréis adulterio. Séptimo, no hurtaréis. Octavo, no levantaréis contra vuestro prójimo falso testimonio. Noveno, no desearéis la mujer de vuestro prójimo. Décimo, no codiciaréis la casa de vuestro prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de las que son de él. Esta ley es de todos los tiempos y de todos los países, y por lo mismo tiene un carácter divino. Todas las otras son leyes establecidas por Moisés, obligado a contener por el miedo a un pueblo naturalmente turbulento e indisciplinado, en que tenía que combatir abusos arraigados y prejuicios adquiridos en la servidumbre en Egipto. Para revestir de autoridad sus leyes, debió atribuirles origen divino, como lo hicieron todos los legisladores de los pueblos primitivos. La autoridad del hombre debía apoyarse en la autoridad de Dios, pues solo la idea de un Dios terrible podía impresionar a hombres ignorantes, en quienes el sentido moral y el sentimiento de una exquisita justicia estaban aún poco desarrollados. Es evidente que el que había establecido en sus mandamientos: no mataréis, no haréis mal a vuestro prójimo, no podía contradecirse elevando a deber el exterminio. Las leyes mosaicas propiamente dichas tenían pues un carácter esencialmente transitorio. Cristo, Jesús, no vino a destruir la ley, es decir, la ley de Dios. Vino a darle cumplimiento, esto es, a desarrollarla, a darle su verdadero sentido y a apropiarla al grado de adelantamiento de los hombres. Por esto se encuentra en esa ley el principio de los deberes para con Dios y el prójimo, que son la base de la doctrina. En cuanto a las leyes de Moisés propiamente dichas, por el contrario, las modificó profundamente, ya en el fondo, ya en la forma. Combatió constantemente los abusos de las prácticas exteriores y las falsas interpretaciones, y no pudo hacerlas sufrir
una reforma más radical que reduciéndolas a estas palabras: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, añadiendo: esta es la ley y los profetas. Con esas palabras, el cielo y la tierra no pasarán sin que todo sea cumplido hasta una sola jota. Jesús quiso decir que era menester que la ley de Dios recibiese su cumplimiento, es decir, que fuese practicada en la tierra en toda su pureza, con todo su desarrollo y todas sus consecuencias. Pues, ¿de qué serviría haber establecido esa ley si quedase subsistente el privilegio de algunos hombres o de un solo pueblo? Siendo todos los hombres hijos de Dios, son, sin distinción, objeto de una misma solicitud. Pero el papel de Jesús no fue simplemente el de un legislador moralista, sin más autoridad que su palabra. Vino a cumplir las profecías que anunciaron su venida. Recibía su autoridad de la naturaleza excepcional de su espíritu y de su misión divina. Vino a enseñar a los hombres que la verdadera vida no está en la tierra, sino en el reino de los cielos, a enseñarles el camino que conduce a ella, los medios para reconciliarse con Dios y hacer presentir la marcha de las cosas futuras para el cumplimiento de los destinos humanos. Sin embargo, no lo dijo todo, y sobre muchos puntos se limitó a dejar el germen de verdades que él mismo declara que no podían ser comprendidas. Habló de todo, pero en términos más o menos explícitos, porque para entender el sentido oculto de ciertas palabras, era preciso que ideas nuevas y conocimientos nuevos vinieran a dar la clave. Y estas ideas no podían venir antes de cierto grado de madurez del espíritu humano. La ciencia debía contribuir poderosamente al nacimiento y al desarrollo de estas ideas. Luego era preciso dar a la ciencia el tiempo para progresar. El espiritismo. El espiritismo es la nueva ciencia que viene a revelar a los hombres con pruebas irrecusables la existencia y la naturaleza del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo corporal. Nos lo presenta no como una cosa sobrenatural, sino al contrario, como una de las fuerzas vivas que incesantemente obran en la naturaleza, como el origen de una multitud de fenómenos incomprensibles hasta ahora y relegados por esta razón al dominio de lo fantástico y de lo maravilloso. A estas relaciones es a las que Cristo hace alusión en diferentes circunstancias, y por esto muchas de las cosas que dijo han sido inteligibles o falsamente interpretadas. El espiritismo es la clave con que todo se explica fácilmente. La ley del Antiguo Testamento está personificada en Moisés y la del Nuevo en Cristo. El espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios, pero no está personificada en ningún individuo, porque es producto de la enseñanza dada no por un hombre, sino por los espíritus, que son las voces del cielo, en todas las partes de la tierra y por multitud de innumerables intermediarios. Es, en cierto modo, un ser colectivo que comprende el conjunto de los seres del mundo espiritual, viniendo cada uno a traer a los hombres el tributo de sus luces para hacerles conocer aquel mundo y la suerte que en él les espera. Así como Cristo dijo: no penséis que he venido a destruir la ley, sino a cumplirla, el espiritismo dice también: no he venido a destruir la ley cristiana, sino a cumplirla. No enseña nada contrario a lo que enseñó Cristo, pero desarrolla, completa y explica en términos claros para todo el mundo lo que él dijo bajo la forma alegórica. Viene a cumplir en los tiempos predichos
lo que Cristo anunció y a preparar el cumplimiento de las cosas futuras. Es pues la obra de Cristo que Él mismo preside, así como a la regeneración que se opera y prepara el reino de Dios en la tierra, como igualmente lo anunció. Alianza de la ciencia y la religión. La ciencia y la religión son las dos palancas de la inteligencia humana. La una revela las leyes del mundo material, la otra las leyes del mundo moral. Pero teniendo las unas y las otras el mismo principio que es Dios, no pueden contradecirse. Si una es la negación de la otra, la una tiene necesariamente razón y la otra no, porque Dios no puede querer destruir su propia obra. La incompatibilidad que se ha creído ver entre estos dos órdenes de ideas se debe a una falta de observación y al sobrado exclusivismo de una y otra parte. De esto se ha seguido un conflicto del que han nacido la incredulidad y la intolerancia. Han llegado los tiempos en que las enseñanzas de Cristo deben recibir su complemento, en que el velo echado a propósito sobre algunas partes de esas enseñanzas debe levantarse, en que la ciencia, cesando de ser exclusivamente materialista, debe tomar en cuenta el elemento espiritual, y en que la religión, cesando de desconocer las leyes orgánicas e inmutables de la materia, apoyándose la una en la otra y marchando estas dos fuerzas de acuerdo, se presten mutuo apoyo. Entonces la religión, no siendo ya desmentida por la ciencia, adquirirá un poder inquebrantable, porque estará conforme con la razón y porque no pondrá oponérsele la irresistible lógica de los hechos. La ciencia y la religión no han podido entenderse hasta hoy, porque mirando cada una las cosas desde su punto de vista exclusivo, se rechazaban mutuamente. Faltaba algo para llenar el vacío que las separaba, un lazo que las aproximase. Este lazo consiste en el conocimiento de las leyes que rigen y entrelazan el mundo espiritual con el mundo corporal, leyes tan inmutables como las que regulan el movimiento de los astros y las existencias de los seres. Una vez patentizadas estas relaciones por la experiencia, se ha hecho una nueva luz. La fe se ha dirigido a la razón. La razón no ha encontrado nada ilógico en la fe y el materialismo ha sido vencido. Pero en esto, como en todo, hay personas que se quedan rezagadas hasta que son arrastradas por el movimiento general que las aplastará, si quieren resistir en vez de entregarse a él. Es una verdadera revolución moral la que se opera en este momento y trabaja los espíritus. Después de haberse elaborado durante más de 18 siglos, toca a su cumplimiento y va a marcar una nueva era en la humanidad. Las consecuencias de esta revolución son fáciles de prever. Debe introducir en las relaciones sociales inevitables modificaciones y no está en el poder de nadie el oponerse a ellas, porque entran en los designios del Todopoderoso y son consecuencia de la ley del progreso, que es una ley de Dios. Lectura: Abel Prasca, presidente de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, edición de la institución del Instituto de Difusión Espírita de Brasil. Colaboradores: traducción Salvador Gentile. Colaboradores: Ana Fuentes de Cardona, Cartagena, Colombia. Licenciado Luis Guerrero Valle, Miami, Estados Unidos.
Rafael González Molina, Madrid, España.